Hola, buenas tardes. Pues bienvenidos a esta charla organizada por el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey. Mi nombre es Indira Sánchez, soy gerente del Departamento de Educación y bueno, nos acompaña esta tarde Virginia Roy. Agradecemos mucho su participación y por haber aceptado compartir con nosotros un poco de su experiencia. Voy a presentarla. Virginia Roy nació en Barcelona. Ella es licenciada en Historia del Arte. Cuenta con posgrados en Pensar el Arte Hoy de la Universidad Autónoma de Barcelona, así como en Gestión Social de la Universidad Pompeu Fabra. Curadora adjunta de la Fundación La Caixa, estuvo ha impartido conferencias y organizado congresos en centros de universidades de México y España. Actualmente es curadora del Museo Universitario de Arte Contemporáneo MUAC. Y bueno, también colaboró en la curaduría de la exposición Restablecer Memorias, que tuvimos aquí en Monterrey, del artista chino Ai Weiwei. Esta exposición pues se presentó en Marcos, se presentó en MUAC en la Ciudad de México, así como en el MACBA de Barcelona. Pues bienvenida, Virginia, muchas gracias. Hola, muchas gracias, Indira. Qué gusto estar un poquito en Monterrey, aunque sea virtualmente. Esta vez no puede ser en presencial. Y gracias a todos por estar aquí y por compartir este rato juntos. Voy a compartir la pantalla para que podamos un poco empezar a ver. Creo que así funciona. Perfecto. Y lo que quería comentar hoy, mi intervención va a tener dos partes. La primera es hablar un poco de algunas ideas básicas de curaduría y la otra, me voy a sacar los cascos a ver si así va a ser mejor. Comentar algunas ideas básicas de lo que es la curaduría, de lo que entiendo la curaduría, cuál es mi posición como curadora. Yo sé que en estas charlas que han estado teniendo con Marco Granados, con Alejandra Labastida, ya han desarrollado algunos de estos conceptos, pero sí me interesaba presentar y que pudieran entender ustedes qué es lo que entiendo yo por curar una exposición o por curar un proyecto, ¿no? Y después habrá una segunda parte que es compartirles algunas de las experiencias y de los proyectos prácticos en los que he desarrollado, ¿no? Entonces, a ver. Curaduría, ¿no? Que Marco Granados ya avanzó un poco sobre lo que sería el origen de la curaduría. Está el origen anglosajón de la palabra curator, que venía de esa idea de cuidado de las conservadores de las colecciones. Es un término diferente al término europeo, que se dice como comisario. A veces nos confundimos y tenemos como, ¿no? Hay como confusión, porque el comisario aquí en México y en el mundo anglosajón es el que acompaña la obra, no el curador. Pero lo que quería un poco empezar es hablando del término, de esa idea de curaduría, ¿no? Porque hoy en día vemos que se ha disipado y se ha extendido mucho este concepto a otras muchas acepciones, ¿no? Por ejemplo, el otro día un amigo me mandó esta fotografía sobre curaduría de ropa. Y estaba leyendo el otro día también en un libro que habla sobre la curaduría de Michael Bashkar, que hablaba de que a Pep Guardiola, por ejemplo, el entrenador de fútbol, se le llama el curador del Bayern de Múnich. Eso es un libro un poco antiguo, nada que está en Manchester City. O que se hablaba de la curaduría del té, o que se hablaba de la curaduría del chef curador, ¿no? Entonces, sí es un concepto que, aunque el lenguaje no es estático y ha ido ampliando nuevas acepciones, es un concepto que se ha ido como... ha sido apropiado de otros campos, y creo que es importante que en el mundo del arte seamos rigurosos y entendamos qué entendemos por curaduría, ¿no? O sea, en otros campos yo creo que se relaciona con la idea de selección, ¿no? La idea de seleccionar, pero desde el campo del gremio propiamente artístico creo que tenemos que ser muy escrupulosos en qué entendemos por curaduría. Por ejemplo, el otro día me llamó una compañera, me preguntaba que si quería curar un podcast. Yo pensaba, ¿un podcast? ¿Cómo se cura un podcast? Se graba un podcast, se desarrolla un podcast, pero ¿cómo se cura un podcast, no? Entonces ya es un término que se está como extrapolando a muchos otros lugares. Para empezar, antes de hablar de curaduría, sí creo que es importante pensar desde dónde se hace la curaduría, cuál es el lugar del museo. Yo sé que cuando la charla con Elisa Telle les comentó un poco de diferentes conceptos de museo y hablaron desde la idea del ICOM y la definición que se ha venido desarrollando, pero sí me gustaría compartirles algunas ideas de lo que yo entiendo por museo, ¿no? El museo es un lugar para la... Espera, voy a sacar aquí si no veo la pantalla. El museo es un lugar para la plataforma de difusión y construcción de conocimiento.
creo que es importante la idea de que hay una construcción de conocimiento, una producción de conocimiento, y que no es un lugar, un repositorio de esencias artísticas, de ordenamiento o de legitimación de conocimiento, sino que se produce conocimiento en el museo. El museo es un lugar para el intercambio y el encuentro de experiencias, para poner en común. Creo que esto es básico en la definición de un museo. El museo es un lugar para nuevos modos de sociabilidad y relación, justo en pensar en cómo construimos comunidad, cómo construimos nuevas relaciones. El museo es un lugar para regeneración y la refundación de espacios de libertad. Esto sé que suena un poco utópico, pero finalmente, tal como están las cuestiones políticas y cómo está la limitación de los derechos personales, creo que pensar en el museo como un espacio de expresión y un espacio de autonomía y de libertad es importante. Y por último, el museo es un lugar como una membrana sensible que recoge vibraciones y amplifica el repercutir social del territorio. Creo que es importante señalar que el museo se inscribe, está dentro, ¿no?, de una comunidad, de un territorio, de un contexto, y que por tanto está en sintonía con este percutir, como dice esta definición, este percutir social. Pero ¿qué es? No puedo pasar así. Pero ¿qué hace un curador, ¿no? Esa es una viñeta que me gusta mucho, de un artista mexicano, artista pedagogo, que de hecho es el director de programas públicos de un apartado del MoMA, es Pablo Helguera, y tiene toda una serie de piezas de cómics sobre el estado del arte desde una perspectiva, como se ve, de humor, ¿no? Y sí es verdad que a veces se idealiza la figura del curador, en este caso pone comisario, en la acepción europea se idealiza, pero en el fondo también tiene sus complejidades, sus tensiones y sus traumas de alguna manera. ¿Qué podemos pensar que es la curaduría, o desde dónde me gusta ver la curaduría? La curaduría es una construcción de discurso, detona sentidos, encuentra asociaciones, trabaja el valor simbólico de lo expuesto. Ya se ha venido hablando en estas charlas también con otros curadores, con Marco, con Alejandra, de cómo la curaduría es una operación de pensamiento, creo que es importante recalcarlo, pero también es una operación de negociación y es una operación logística. Y creo que es importante que tengamos claro que funcionan las dos a la vez, ¿no? Entonces, en este proceso vivo, en este proyecto que se reinventa cada vez, que no es una fórmula, sino que va articulándose según las necesidades, la curaduría aparece como un acompañamiento. Esa idea es clave para mí, la idea de acompañamiento, de negociación, pero sobre todo de cómo se acompaña en esta idea del cuidado la curaduría. Marco hablaba de facilitar, a mí también me gusta la palabra mediar, la idea de mediador. Y las necesidades pueden ser múltiples. Hay muchas características, idiosincrasias de diferentes exposiciones. Hay artistas, por ejemplo, que tienen muy clara la idea, pero les cuesta mucho la formalización. Hay artistas al revés, que tienen un aterrizaje plástico muy claro, pero la idea divagan mucho sobre la idea. Hay artistas, por ejemplo, que les cuesta, son muy buenos articulando con la palabra, escriben muy bien, hablan muy bien. Hay artistas que pues más bien no. Entonces, aquí el curador lo que tiene que hacer es, yo creo que la función del curador es saber estar, saber las necesidades de cada lugar y hacer este acompañamiento de una manera orgánica. Porque al final, y esto nos lleva a la otra línea de lo que quería comentar, la curaduría es un posicionamiento, y esto para mí también es clave, acompañamiento y posicionamiento. Posicionamiento porque siempre se habla desde un lugar, nunca, obviamente nada es neutro, y en cultura menos, siempre se habla desde una perspectiva, desde un punto de vista. Y esto lo quiero enlazar con una idea que ahora está muy en boga, que es el conocimiento situado, que es una idea de Donna Haraway, esta crítica teórica feminista, que escribió un libro importante en los años 90 hablando de esta idea de conocimiento situado, y que a partir de ahora, y que en los últimos años sobre todo ha cobrado relevancia. Por ejemplo, el programa público de Reina Sofía ahora se llama Museo Situado, y lo que es una idea muy básica, muy obvia, pero muy importante, muy significativa, que es reconocer la posición en la que nos encontramos, ¿no? Cómo siempre se habla desde un contexto, como decía, desde una perspectiva y desde una parcialidad, y que es importante ver que en el conocimiento hay este punto de vista propio, ¿no? Es un punto de vista, pero ¿es necesario el curador? Eso es la discusión eterna, ¿no?
¿Es necesario que exista la figura del curador? ¿Puede existir la práctica artística sin curador? Sí, absolutamente. O sea, no, sin arte no hay, obviamente, no hay, sin artistas no hay arte, pero pues, se puede prescindir perfectamente del curador. Pero sí creo que alguien tiene que hacer esa función. Es decir, hay museógrafos que hacen de curadores, hay artistas que hacen de curadores, hay críticos que hacen de curadores, hay gestores, directores de museos que son curadores, ¿no? Pero en el fondo, cuando hay una presentación de una propuesta artística, cuando hay una articulación artística, siempre hay alguien que la ha pensado, la ha desarrollado, la ha trabajado, la expone. Entonces, sí es importante pensar que más allá de si los curadores son autorales o no son autorales, si son impositivos, si se imponen encima de la obra o no, sí se requiere que haya esta articulación de pensamiento, como decía al principio, que es importante en el trabajo artístico. De hecho, había una exposición hace un par de años, creo, hecha por artistas que se llamaba Sin Curador, ¿no? Está perfecto, pero alguien tuvo que ponerle ese título a esa exposición y alguien tuvo que pensarla y alguien tuvo que escribir los textos y hablar con los artistas. Entonces, sí, de una manera orgánica, siempre hay subyacente la figura del curador, se llame como se llame. Porque al final, y esto me enlaza con el último punto que quería hablar de la curaduría, al final la curaduría es una conversación que se da. Como saben, todo arte es un acto comunicativo y por tanto la curaduría entra en esta conversación entre, por lo pronto dos, pueden ser más, pero por lo pronto se necesita una conversación, un diálogo entre dos personas. Primero es un diálogo, una conversación con el artista y después es una conversación con el público. Y aquí también me gustaría que como ver, desde como hablamos de esta idea de acompañamiento, de esa idea de exposición, desde dónde hablamos. Y es cierto quizá que a lo mejor a los curadores, y aquí podemos hacer un mea culpa colectivo, utilizan un lenguaje un poco críptico, y en eso yo creo que los museos están viendo revisiones de cómo trabajar los textos de curaduría, por ejemplo, a veces del departamento pedagógico o de nuevos departamentos de identidad verbal, pero también creo que hoy en día la exigencia al público cada vez les exigimos menos al público. Me ha pasado como en algunas exposiciones con las que he trabajado que de hecho me decían el propio público cuando he hecho visitas comentadas que no querían leer, que lo único que querían es que se lo explicara, ¿no? Entonces también creo que en un mundo en el cual el consumo, en un mundo de espectáculo, en el consumo cultural cada vez es más rápido y más pasivo, sí es importante que exista esta conversación y que, tanto el público como el curador, como el museo, como la institución, creen estos espacios de encuentro desde donde se pueda hablar. Aquí abajo ven una imagen de una pieza de Tania Bruguera, que dice usa el museo. Y de nuevo Pablo Olgueras, me hace mucha gracia esta viñeta en la cual traduzco del inglés, dice: yo me siento más cómodo cuando trabajo con artistas muertos. Y es verdad, hay conversaciones que son más fructuosas, más exitosas, y a veces conversaciones que son pues una pesadilla. ¿Y qué nos está pasando ahora también? Ah, no, la exposición, es verdad, perdón. Ya me iba a ir a otro punto. Hemos hablado del museo, de este museo como una plataforma abierta de sociabilidad, de relación y de encuentro. Hemos hablado de la curaduría como un espacio de acompañamiento y de posición. Hablábamos de tipos de acompañamiento y no me he olvidado de comentar. Hay muchos tipos de acompañamientos conceptuales, a veces físicos. Mi acompañamiento más curioso que he tenido fue en un proyecto que hice en Madrid, que era una exposición sobre chamanismo y arte, se llama Maestros del Caos, y tuve que acompañar al chamán. Una pieza de un artista era un chamán de Senegal que activaba la pieza y tuve que acompañar al chamán al aeropuerto. Era un chamán de 2 metros de Senegal, negro, con todo de dientes de cocodrilo y diferentes animales que él utilizaba en sus prácticas espirituales. Entonces, parte de mi labor curatorial fue acompañarlo para que no le pudiera pasar la revisión en el aeropuerto y no le detuvieran al sacar todas las patas de gallina, ¿no?, que tenía en todo. Entonces, los acompañamientos son muy diversos, ¿no?, de muchos tipos. Y yo creo, cuando hablo con alumnos también en clases de curaduría, ellos que están tan preocupados por cómo entender el concepto, la parte de conceptualización, creo que lo que es importante del curador es que sea adaptable, que sea flexible y que entienda que la exposición es una aventura que empieza pero no sabes cuándo acaba.
Retomando la idea de exposición. La exposición es un evento activo. Creo que esto es muy importante. Es un evento entre lo físico y lo intelectual. ¿Por qué lo recargo? Muchas veces nos olvidamos de una parte de la otra. Pensamos en que solo la pura emoción y la pura presencia de la experiencia es suficiente, y por otro lado pensamos que toda la experiencia cognitiva e intelectual es suficiente. No, creo que en esta combinación, que es muy importante, en este diálogo entre lo físico y lo intelectual, es donde reside realmente que sea una experiencia significativa. Y que sea una experiencia, voy al segundo punto, de construcción de sensibilidad específica, de construcción de una subjetividad y de una sensibilidad en el espectador. Y esto me enlaza con una idea muy bonita de Mieke Val, que es una teórica holandesa, que habla que la exposición es una zona de intercambio. Y creo que entender la exposición como una doble narración es interesante. Pensar cómo hay una narración de la exposición, como posicionamiento y relato de la curaduría del museo, pero también hay narración del espectador, que se hace suya la exposición, la interpreta, la interpela, ¿no? Y se la apropia de alguna manera. Lo que quería también comentar es qué nos está pasando ahora. Estamos en una pandemia que nos está haciendo, una pandemia mundial, nos está haciendo replantear muchas cosas a los que con suerte tenemos, aún estamos bien de salud. Nos está pensando rearticular cuestiones existenciales, cuestiones de muchos tipos, de la globalidad, de la ecología, pero también de nuestro lugar en el mundo, de nuestro lugar en la cultura. En esta nueva reformulación, como explicaba Tayana también al principio en estas charlas de los espacios en crisis y cómo el museo, ¿no? Hacía esa historiografía también histórica de otros espacios en crisis que habían estado, cómo el museo se va a tener que reinventar en esta parte no presencial, en esta parte virtual, cómo se va a construir ese encuentro y esa comunidad. Creo que es también para la curaduría va a ser un reto pensar en qué cosas vamos a tener que hacer que no sean solo exposiciones, ¿no? Cómo vamos a crear esas experiencias significativas a través de otros elementos artísticos que no sean quizá dentro del marco de la exposición. Y en eso andamos, y charlas como las que propone Marco yo creo que son muy importantes para entender qué ejercicios o qué prácticas pueden ser de inspiración o pueden ser relevantes para entendernos y para entender también cuál es la relevancia de la cultura. En ese sentido, sí estoy un poco preocupada por la situación de la cultura en México y en el mundo en general. Hay otros países que no tanto, los recortes que están teniendo, las reducciones de iniciativas, las reducciones de los apoyos, y cómo vamos a sobrevivir a todo esto en una situación de crisis y de desempleo tan alta. Y después el no entender la importancia de la cultura en este momento, ¿no? Ahora en confinamiento, los que tenemos niños nos volvemos un poco locos, pero los que no, la ocupación de su tiempo es básicamente a través de la cultura. El ocio es a través de ver películas, leer, escuchar música, charlas en línea, proyectos en línea. Entonces creo que no entender la relevancia de la cultura en la actualidad y en el futuro es algo que puede ser muy perjudicial para el desarrollo en general. Porque si algo es el arte, pero la curaduría también en concreto, es un juego de confianza. Y esto me gustaría como remarcarlo. Cuando se hace una exposición, cuando el curador propone una muestra, cuando el artista propone también una pieza, hay una confianza con el público. El público va a un museo en un ejercicio de confianza, en un ejercicio de credibilidad, en una apuesta por apoyar esa iniciativa. Es un ejercicio de confianza que ahora viene doblemente incentivado, porque lo que tenemos que pensar es ahora cómo creamos esta doble confianza también sanitaria, ¿no? Esa confianza en crear espacios seguros de relación, espacios de distanciamiento, pero también de acercamiento, donde no tengamos miedo al contagio y donde podamos también tener una experiencia sin prejuicios de alguna manera. ¿Cómo vamos de tiempo? Al final, lo que se trata también en la curaduría es hacer una exposición. Y como decía, la idea de la curaduría es un proyecto, es un proceso vivo que pasa por diferentes estados. Y todos los procesos el curador interviene de alguna manera u otra. Creo que es importante, sobre todo para la gente que estudia curaduría, pensar que no solo queda en el plano de conceptualización, también está en la parte de ejecución y formalización, y también la parte del resultado y la evaluación, sobre todo con curadores de instituciones, curadores institucionales. Ya se ha hablado mucho también en estas charlas de la idea de conceptualización, ¿no? ¿Qué hace el curador? ¿Qué y cómo?
investiga, se elige el tema, selecciona las piezas, las agrupa, las relaciona, las acompaña, eso es importante, el acompañamiento del desarrollo de las piezas, ve los análisis y la viabilidad, eso también es importante. Hay piezas, luego comentaré unos ejemplos de artistas que incluyeron, por ejemplo, animales vivos, ¿no? Cuando se puede, cuando no, bajo qué condiciones, qué se tiene que tener en cuenta. Hay artistas que han querido hacer fuego en la sala de exposiciones, ¿no? Pues toda esta red de complejidades, ir a un plano también como más concreto, que es la redacción de propuesta. Los textos de sala, los textos explicativos, las cédulas, ¿no? Los boletines de prensa. Y un largo, etcétera. Pero como decía, hay esa fase de conceptualización, pero también hay una fase de realización de la exposición que yo creo que es muy importante no olvidarla. Hay una fase de interacción con programas públicos, qué tipo de actividades, de talleres, de conferencias, de acercamiento a público infantil, con museografía, como comentaba también Elisa en su charla, cómo se trabaja la distribución de piezas, la relación, el diseño, qué piezas van en vitrina, qué piezas tienen una relevancia entre ellas, que se puede, ¿no? Hay todo un trabajo conjunto, registro de movimiento de obra también, a veces tenemos más datos del préstamo, quién es el coleccionista, si sabemos que va a cobrar un fee o un honorario, si sabemos que esa pieza se tiene que mandar con unas condiciones en concreto, se puede mandar con un FedEx, normalmente no, obviamente, ¿no? Toda una serie de características de este préstamo. También hay un acompañamiento con marketing o publicidad, qué imagen es más significativa, qué título puede representar mejor la exposición, la muestra. Y también con prensa y protocolo, ¿no? Cómo se comunica la exposición, cómo se acerca ¿no? a otros públicos, a la prensa, cómo se hace el boletín de prensa, la inauguración, ¿no? Esta era una breve síntesis de entender qué entiendo yo por curaduría, una parte abstracta de desde dónde el curador puede hablar, puede entender o se puede llegar a la práctica, pero lo que sobre todo me interesa es la parte práctica. Creo que la curaduría se hace, no se piensa teóricamente, pero sobre todo se hace. Y entonces quería compartir, a ver si nos va a dar tiempo, porque sí quiero que tengamos espacio al final para algunas preguntas. 4 proyectos tengo planteados, a ver si llegamos a los 4 o nos quedamos en el tercero, a ver hasta dónde llegamos. El primero que quería compartirles es un proyecto que hice en el MOA, que ocurre en el MOA, que se llama Gregor Snyder Kindergarten, que quiere decir jardín de infancia. Es un proyecto de este artista, Gregor Snyder, que me apetecía comentarlos porque sí creo que habla de muchas de las situaciones en las que estamos pasando en el confinamiento, de la disolución de espacio privado, espacio público, cómo estamos llevando todo este tema de los espacios de alguna manera. Gregor Snyder es un artista alemán, es un proyecto que hicimos hace 3 años en el museo, en el marco del año dual México-Alemania. Él se hizo sobre todo famoso porque ganó el León de Oro, que es un reconocimiento muy importante de la Bienal de Venecia en el 2001, con su intervención en el pabellón alemán. Y bueno, voy a empezar a explicar la obra mejor. Y Gregor es alemán, vivía en un pueblecito que se llama Reit, que está cerca de Düsseldorf, y hacia los 16 años, 17 años, se independizó, se fue a vivir a una casa familiar sin sus padres que tenía la familia y empezó a estudiar arte y empezó a desarrollar un proyecto artístico que era casi como un laboratorio en la casa. ¿Qué quiero decir? ¿Qué hacía con la casa? La destruía, la rompía, la fragmentaba, duplicaba habitaciones, hacía túneles secretos, hacía agujeros, pasaba unos túneles, hacía todo un ejercicio para entender cuál era la resignificación del espacio, qué identidad tenía el espacio y cómo tener este tipo de experiencias desde un entorno íntimo inmediato que era su casa. El proyecto fue creciendo, estuvo muchos años trabajando en él hasta que le invitaron, como decía, en el 2001 a la Bienal de Venecia, y lo que hizo fue literalmente trasladar la casa al pabellón de Venecia. Y con ese ejercicio, esa dislocación física, ganó el León de Oro. Entonces, ese ejercicio de ir moviendo este juego espacial lo ha seguido haciendo y era la propuesta que presentamos en el MOAC. Esta era la entrada de la exposición, era una entrada un poco confusa. O sea, tú tenías un túnel, no sabías muy bien dónde ibas a entrar, tenías unas fotografías aquí a la derecha en la cual había este recorrido de acciones que él había hecho en su casa, se ven como el juego de las escaleras, se ven los agujeros,
Todo sí, las habitaciones también vacías, frías, ¿no? Y a partir de aquí entrabas en este túnel, entrabas en una pequeña habitación que él la llamaba la habitación infantil, pero en el fondo lo único infantil era que el colchón era más chiquito y sí había como un color rosa, pero no acababas de entender muy bien, había un desconcierto muy grande ¿no? en esta situación. Y a partir de aquí te ibas a una sala completamente abierta, oscura. Conseguimos, esto fue un reto museográfico, conseguir una oscuridad absoluta. Tuvimos que, bueno, fue complejo porque si conocen el MOAC saben que esta es la sala principal, la 1, 2 y 3, que da a la fachada, entonces está todo el ventanal, pero fue muy escrupuloso poder cerrar el techo y el ventanal. Y entrabas en una especie de espacio negro, ¿no? Con diferentes entradas en diferentes instalaciones. Entonces aquí había un juego en esta mezcla de espacio íntimo, de espacio privado, de espacio público y privado, de cómo entender la casa como refugio, pero a la vez no era refugio, porque uno invadía esos espacios. Era una cuestión casi como voyerista en el que entraba. Entonces, por ejemplo, estaba su baño con todos los elementos que él literalmente venía haciendo. De hecho, todo era funcional. La regadera, por ejemplo, si era una regadera, salía agua y había con un circuito que se podía ir como recogiendo el agua, pero sí funcionaba y la cadena del baño también funcionaba. Después también estaba, por ejemplo, la habitación de sus padres. Y había muchas cosas que se iban. Uno sentía en este juego de dislocación temporal y espacial, había una cuestión muy extraña de cómo entrar en la casa de alguien, en la intimidad de alguien, ¿no? Que yo creo que es algo que nos está pasando mucho en esta situación de pandemia, ¿no? Que ya lo privado se vuelve público. Bueno, yo he conseguido que la niña se pueda ir a la cochera a jugar, pero cómo dividimos los tiempos de ocio, los tiempos los tiempos laborales, los espacios también, ¿no? Entonces había esta cuestión de entrar en este espacio íntimo de la casa, en este espacio de refugio, y también un espacio que tenía una identidad muy propia, porque si lo ven, verán que está la alfombra, está esta piel, había algo como muy alemán, de un estilo muy alemán, ¿no? Estos bordados que son muy típicos, por ejemplo, del norte de Europa, ¿no? A ver si me dejo alguna cosa. Y bueno, había como diferentes habitaciones en las cuales el espectador entraba, y en paralelo también había este pequeño proyecto que era otro ejercicio espacial, pero que me interesa que hablemos aquí porque se habla desde otro lugar de la cuestión del espacio de la memoria, que era un proyecto que él desarrolló en el 2013. En 2013 él descubrió que el pueblo de Reit, ese pequeño pueblecito donde él vivía, tenía toda esta casa que ha ido destruyendo y desmontando y remontando, había sido el pueblo donde había crecido Goebbels, el ministro nazi de propaganda, y que la casa en la cual él había vivido no la habían destruido los aliados porque había habido como un error en el número, en el certificado de patrimonio, pero existía, ¿no? Y entonces esto le creó como mucha inquietud de pensar qué tipo de memoria tenía esa casa, y la compró en 2013. La compró, aún sin ánimo de saber muy bien qué iba a hacer con ella, la habitó, vivió, durmió en ella, le creaba mucha ansiedad, porque aparte a los propietarios que le siguieron después a Goebbels eran filonazis también, entonces descubrió que había escondidos en la casa pues mucho material de propaganda, libros, ¿no? Pues sí, con la ideología nazi. Entonces esto le creó como una especie de ansiedad muy grande, a tal punto que él pensó que el espíritu nazi le estaba como poseyendo. Es importante que esto se enmarque en lo que implica la memoria y aún las heridas de esa guerra civil y de esa ideología en Alemania. Creo que es algo muy importante a recordar. Y al final lo que hizo Gregor empezó también a desmontarla, a destruirla, sacó un techo, y lo que hizo fue destruirla del todo. Dejó la fachada, porque era patrimonio de la humanidad, y lo que hizo fue grabar en un pendrive, que de hecho estaba en la exposición en un USB, los planos arquitectónicos de la casa, con lo cual la gente que quisiera en algún futuro reconstruir la casa podía hacerlo. Entonces es lo que hacía en esta polémica que hay también aún en Alemania, en qué hacer con estos espacios de memoria que son tan connotados con ese suceso, ese genocidio tan importante para el pueblo alemán. Él delegaba de alguna manera la responsabilidad, no la asumía, y la delegaba en quien quisiera rehacerlo de alguna manera.
A mí me pareció un proyecto muy interesante. Y finalmente, en esta primera parte de la exposición, salía por la cochera. Esta era la cochera de su casa. No fue tan complicado este montaje, lo que sí fue complicado de la cochera fue el suelo, eso que parece sencillo, pero él quería que quedara completamente pegajoso y polvoriento como su casa. Entonces sí tuvimos que hacer diferentes prácticas para poder ver cuál era el acabado final. Esta era la primera parte de la exposición. Y después había una segunda parte que era un contrapunto importante si en esta primera parte teníamos todo este ejercicio de intimidad, voyeurismo, espacio compartido, espacio de refugio, la casa, desde su casa de la infancia y desde el trabajo que él había venido desarrollando. En este caso fue una comisión que hicimos, un proyecto que trabajamos juntos curatorialmente, que era un parque, era un juego, un parque de juegos, ¿no? De alguna manera. Él también recordaba, ya que había también otro vínculo con la historia de Alemania, cómo a través de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo toda una iniciativa de reurbanizar y de crear espacios verdes, ¿no? Como parte de este reurbanismo de posguerra. Y cómo los parques de juego habían tenido un espacio, ¿no? Un sitio importante, un papel importante. Pero también hay como y esto se ha estudiado mucho desde la parte de los sociólogos, hay un doble juego entre lo que sería el parque de juegos, porque por un lado, si hay esta idea de modernidad, de crear un espacio de liberación y de juego, de expresión, pero por otro lado es un espacio muy connotado, muy codificado, muy normativizado de control, ¿no? O sea, hay unos códigos muy claros, tú la resbaladilla subes de una manera, el arenero es de otra. Entonces aquí lo que propuso Gregor era completamente romper esa idea de funcionalidad, un poco también como las habitaciones no eran funcionales, romper esa idea de funcionalidad y crear un espacio críptico. El arenero era de piedras, la resbaladilla no podía subir porque no había escalones, ¿no? Un espacio que no se pudiera, o por ejemplo aquí la escalera al final era una escalera que no podías llegar, ¿no? Que era un espacio de juego disfuncional, cuestionando también esos espacios públicos y comunitarios que tanto son espacios de control de alguna manera. Entonces había como este doble juego entre esos espacios, ¿no? entre la casa y el parque, entre los espacios distópicos de alguna manera, que hacían como una revisión de la historia alemana que hay, ¿no? Y de la significación del espacio, de alguna manera. Aquí podemos ver en un inicio, sí, es un plano que él hizo, o sea, que él lo pegó. Hay artistas que ahora trabajan con SketchUp, él es un poco más mayor, entonces sí me pareció muy tierno cómo él había hecho sus maquetas. Y si ven, inicialmente había 9 habitaciones, después hicimos menos porque no teníamos presupuesto para traer todas, y entonces ya pusimos la parte de los vídeos. Esto ya es de nuestra museógrafa que ya adaptó a la parte digital el plan. Pero cuando hablamos antes de cómo pensar la curaduría en la pandemia, el otro día estaba escuchando al curador de la Bienal de Venecia, que hablaba de cómo podemos habitar las exposiciones, ¿no? Eso es algo que obviamente ningún curador piensa que sus exposiciones son aburridas o que son una secuencia de objetos, todos piensan que crean una experiencia, pero sí es verdad que a lo mejor tenemos que pensar nuevas maneras de cómo habitar. Me gusta mucho la idea de habitar, cómo hacemos que sean significativas, cómo hacemos otro tipo de recorridos, de tiempos, de presentaciones, para pensar sobre todo en estos tiempos de distanciamiento, cómo acercarlas al visitante. Y aunque esto no se ha hecho en pandemia, esto se hizo hace 3 o 4 años, este proyecto de Laureana Toledo me parece que es importante porque desplegó una posibilidad de cómo plantear una exposición. Laureana Toledo, no sé si la conozcan, es esta artista mexicana que trabaja desde la imagen, todo el video y la fotografía, ha hecho mucha fotografía, y que su producción está muy vinculada también con cuestiones de música, ¿no? Le interesa mucho la producción, ha estado ya vinculado a diferentes bandas de rock y de punk, entonces la música para ella es algo como muy importante. Y cuando empezamos a trabajar ella también tiene un vínculo muy fuerte con Reino Unido, estuvo viviendo ahí un tiempo, y le interesan mucho los procesos de entender ciertos contextos o ciertos actos históricos, sociales o políticos, este diálogo entre Reino Unido y México,
Ella estuvo allí haciendo varias, como decía, ha estado haciendo varias residencias, y un proyecto que empezó a desarrollar era este que se llama Orden y Progreso. Estuvo estudiando en el archivo del Science Museum of London. Hay un archivo de un ingeniero inglés que se llama Pearson, que era un ingeniero inglés que había estado mucho en contacto con Porfirio Díaz y habían desarrollado varios proyectos juntos, ¿no? En concreto, lo que le interesó a Laureana, que Laureana creció en Tehuantepec, en el Istmo, fue el proyecto del ferrocarril transísmico que, como se veía en el plano, conectaba Salina Cruz con Veracruz, y era en un intento de hacer competencia a lo que sería el futuro canal de Panamá, ¿no? Entonces, sí se desarrolló como este tren, ¿no? Como una idea de progreso, una idea de desarrollo en la comunidad. Entonces, lo que trabajó Laureana, lo que le interesaba era hacer un paralelismo temporal, hacer ¿no? como un espejismo de lo que había sido esta idea, y pensar qué tanto las ideas de colonialismo, de desarrollo, de progreso estaban aún vigentes y cómo había arraigado en el territorio, en un territorio que, como saben, tienen políticas y problemáticas de migración, de miseria, de explotación de recursos materiales, ¿no? Pero Laureana, en lugar de plantearlo como como una exposición, que sí era una exposición, pero una exposición clásica, quería incluir la música de una manera muy presente, ¿no? Y lo que pensamos era que por qué no hacíamos el proyecto en el auditorio del museo, que tiene una acústica mucho mejor que cualquier sala de exposición, obviamente. Habilitamos el auditorio de tal manera que se cerraron las cortinas, se crearon estas pantallas, y lo que propuso Laureana, había una pequeña entrada en la cual se veía como una introducción con diferentes piezas suyas, y al final había un ejercicio instalativo audiovisual en el que se veía ¿cómo voy de tiempo? Una secuencia fílmica muy bonita, y los fines de semana había un concierto en vivo, ¿no? Aquí se pueden ver algunas de las piezas de Laureana, un ejercicio que hice, es una fotografía que se llama Patrones Migratorios, otras fotografías suyas. Lo que fue interesante en el caso de Laureana fue, uno, cómo fue a nivel curatorial, cómo se trabajó con esta puesta en escena, ¿no? Cómo los diferentes elementos crearon como una presentación diferente, y por otro lado, ella como trabajó con el archivo, ¿no? La cantidad de imágenes, de material, de telegramas, de inventarios que había en ese archivo, cómo lo tradujo ella a un plano visual, ¿no? Por ejemplo, el plano que habíamos visto inicialmente, ella hizo ese tapete muy bonito, bordado, ¿no? Con los diferentes, la propuesta del estrecho que iba a conectar con estos hilos de una manera muy sutil. Había también una publicación en la cual se relataba de manera, diferentes textos, pero de manera más histórica todo. Y esta fue la presentación. Había el canal, mientras no era fin de semana, había la grabación con la música, y duraba como unos 10-15 minutos, pero sí realmente era un tránsito experiencial de entender, casi como un tren, cómo había sido este fracaso del progreso, este fallido progreso de alguna manera en el Istmo, y cómo la situación de miseria, de pobreza, pero de una manera muy sutil y muy bonita, ¿no? Mucha alusión con el paisaje, muchas metáforas con el paisaje, con una cadencia y con un ritmo muy envolvente. Si tenemos tiempo, luego podríamos ver esta parte de este vídeo. La tercera exposición que sí me gustaría comentar es, este no es un proyecto que realicé en el MOAC, sino lo realizamos en Oaxaca. Yo, cuando llegué a México ahora 5 años a vivir, pues tenía como cierto conocimiento de artistas mexicanos. De hecho, un artista que me gustaba mucho y me sigue gustando es Edgardo Aragón, que es un artista que se ha mostrado mucho en Europa, en Japón, ¿no? Ha tenido como una gran trayectoria, pero a mí algo que me sorprendió al llegar aquí a México es que no había hecho una exposición en Oaxaca, ¿no? Marco Granados hablaba también de la importancia dentro de la curaduría, yo lo comparto con él, de hablar desde la localidad, ¿no? Hablar, cuando hablamos, esa idea de conocimiento situado, de posicionamiento, de entender desde dónde se habla y en qué contexto se habla.
y me pareció muy importante mostrar la obra de Edgardo Aragón, que no sé si la conocen, quizás sí, ahora podemos ahondar un poco más en ella. Habla mucho de territorio, habla mucho de lugar, entonces presentarla en el propio lugar. Entonces fue un proyecto que hablamos con el MACO, el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca. Estuvieron encantados en poder presentar esta pieza. Como decía, la obra de Edgardo, se llamaba Memoria Tísica. La obra de Edgardo habla de esta relación con la historia soterrada, con la violencia, con esta sí, con la idea de la migración, el reclamo de la tierra, como todos estos elementos que de alguna manera han ido pasando históricamente y que de una manera u otra han quedado soterrados, olvidados, pues la idea de memoria. Y él le gustaba mucho la idea tísica como algo de la enfermedad. Pensar en esta enfermedad de la tuberculosis, que era una enfermedad que era, sobre todo, contagió muchísima o mató muchísimos gente de clase humilde, porque no tenía los recursos, ni las condiciones higiénicas, ni las condiciones de la comida. Entonces, pensar cómo cómo esta violencia soterrada que existe hoy y que existe sobre todo en ciertas comunidades y que existe mucho en Oaxaca, se ha olvidado de una manera casi como amnésica, ¿no? No voy a comentar todas las piezas porque no acabaríamos nunca y sí me gustaría que tuviéramos espacio para después hablar un poco. Esta es una pieza, por ejemplo, sí que se llama Montalbán. Es una pieza muy bonita. Había piezas, lo que nos interesó es un periodo que curé con Marco Morales. Lo que nos interesó fue presentar piezas actuales, siempre me gusta trabajar así, piezas actuales con referencias de algunas piezas suyas emblemáticas. Esta es una pieza que se llama Montalbán, que consiste en, él tomó una piedra del sitio arqueológico de Montalbán, la deshizo y hizo con ese pigmento, hizo estas estampas. Son 50 estampas y hacía una ilusión muy directa a unas 50 familias que habían sido desalojadas en unos asentamientos cerca del sitio arqueológico para ampliar, digamos, la circulación del sitio arqueológico, ¿no? Entonces ahí la idea de repetición, la idea de memoria, la idea de fragmento, y como muchas cuestiones. Otra pieza que sí la hicimos, la desarrollamos conjuntamente, y tengo que decir que Edgardo sí es una persona que es un artista que tiene muy clara la formalización que quiere y es muy propositivo en cuanto a posibilidades de desarrollo. Esta pieza, por ejemplo, la había presentado de manera muy diferente en la Ciudad de México. Se llama Verde Militar, y lo que hacía era pensar, esto no lo he comentado, pero en la temática suya, en su producción suya, que habla desde la memoria, desde la violencia, como veníamos diciendo, el paisaje tiene una importancia clave, ¿no? O sea, el paisaje es un elemento metafórico, alegórico, para entender desde este paisaje árido, desierto, reflejo de tantas cosas, como vínculo, como símbolo, digamos, de todas estas violencias. Entonces, en esta pieza que se llama Verde Militar, lo que hacía era extraer clorofila de ciertos bosques que habían sido muy activos durante la guerrilla de hace unas décadas, y extraía fragmentos y hacía como unas pinturas chiquititas. Entonces, cuando trabajamos con este proyecto, le dijimos, ¿por qué no pensamos en esta sensación de ambiente, de envolvente que se necesitaba, y pensamos en rellenar toda la sala de clorofila? Pero hacer este contrapunto para que se entendiera bien de una fotografía en blanco y negro. Entonces aquí había un doble lenguaje de cómo el color se había extraído del bosque, se había incorporado al espacio de una manera metafórica. Bueno, otra pieza que se llama Exterminio, que habla del narcotráfico, de la violencia. Este ejercicio de aplicar el pigmento en la sala de exposición, y con esta experiencia o esta sensación tan particular, lo hicimos también en otra sala de la exposición. Era otro tipo de pigmento, entonces no quedaba como repetido, se entendía como el ejercicio. Es un pigmento de metal, formaba parte de una pieza que se llamaba El Paraíso de Cimatlán, que es un lugar en México en el cual hay muchos basureros y desposaderos donde la gente viene a dejar los coches y autopartes de coches de Estados Unidos. Muchos migrantes de Estados Unidos van allí en busca de oportunidades y
y de forjarse un futuro, compran un coche, ahí en Estados Unidos son más baratos, y lo que hacen después es al no poder desarrollar sus proyectos o al complicarse las cosas, vuelven y lo venden ahí. Entonces es una especie como de desierto casi metafórico de chatarra en el cual alojadas todas estas expectativas y estos sueños de estos migrantes, y lo que hizo Edgardo fue a través del metal agarrar el óxido para hacer este pigmento. Pero de nuevo, esta era una pieza que su galería había estado vendiendo como pequeños formatos de pintura, y curatorialmente nos interesó pensar en cómo salir del formato pintura para poder hacer una sensación más envolvente. Y después, instalaciones en espacio público. Ay, nos hemos ido al otro, no sé qué he tocado. Al espacio público. No sé si conocen el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca. Es un espacio que está en el corredor Macedonio Alcalá, y es un espacio que tiene una relación especial con los turistas. Algunos entran, muy pocos entran, la verdad, pero muchos quieren entrar en la parte del patio que es pública. Entonces, lo que decidimos con Edgardo fue crear una pieza específica para ahí. Esta pieza se llamaba La muerte es limpieza. Es una pieza que, aunque parece que está integrada, esa fuente no existía. Hicimos toda una investigación de patios y de fuentes oaxaqueñas típicas para encargar una nueva. Eso es un patio completamente cuadricular, que no hay nada. Y lo que propuso Edgardo poner ahí era una piraña. La muerte es limpieza, el título de la pieza, lo tomó de un libro de Roberto Bolaño, se llama Estrella Distante, en el cual habla de muchas cosas, pero hay un momento en el cual hay unos aviones nazis que hacen escriben en el cielo esa frase, la muerte es limpieza, y a él le parecía, Edgardo es un gran literato, lee muchísimo, es una persona que una de sus referencias importantes es la literatura, y a él le parecía importante pensar en qué tipo de sociedad estamos promoviendo o estamos articulando, ¿no? De alguna manera, y como si es una sociedad caníbal en la cual nos estamos comiendo los unos a los otros. Es un proceso de destrucción y de supervivencia en la cual, sobre todo en la gente de ciertas comunidades que están en el campo, ¿no? Pues no tienen ciertos derechos en una cuestión impositiva de alguna manera. Entonces, pero por ejemplo, así como anécdota, pues la piraña se nos murió antes de inaugurar la exposición, ¿no? Porque quién sabe cómo se cuida una piraña, no sabíamos qué tipo de agua tenía que estar fría, no estar fría, ¿no? Bueno, no lo he explicado, perdón, pero en la pieza tenías una comida, al público llegaba y ellos alimentaban a la piraña, ¿no? También había un ejercicio de qué tanto la piraña iba a poder comer o no, qué tanto se iba a infartar de comida, como una cuestión cíclica de cómo mantener la piraña colectivamente en la exposición. Pero pues sí, tuvimos que ir a comprar otra piraña para que pudiera estar en la exposición, ¿no? Pero sí, creo que fue importante, más allá del número de visitantes, que este tipo de propuestas que Edgardo había mostrado en el Jeu de Paume de París, o que había mostrado en Japón, o en España, o en la Ciudad de México, se pudieran ver en Oaxaca, ¿no? Y esta es otra pieza también, la última que quiero comentar de Edgardo. Esta es una instalación que sí tenías que cruzar el museo para verla. Es un espacio que tiene el museo al final y que suele dedicar a espacios acústicos, y en la cual se llamaba Pompeya, y eran 43 relojes de arena. El número 43 ya es muy significativo de ¿no? La referencia de los 43 de Ayotzinapa, pero estaban hechos en lugar de arena de ceniza, pero ceniza no de Pompeya, sino de Tetelán de Volcán, de este sitio cerca de Puebla, y es una ceniza muy densa. Entonces al final no pasaba. Entonces un poco la intención de la pieza era crear como estos falsos relojes en el cual el tiempo está suspendido, pero sí aluden a toda una comunidad de cenizas enterrada, una comunidad soterrada, ¿no? Pero con un tiempo que está como suspendido, ¿no? Perdón. Y estoy hablando más rápido de lo que quería, entonces perfecto, porque así vamos a llegar
a la parte final para que podamos tener un espacio de preguntas. Este es el último proyecto que quería comentar. Es un proyecto que curé con Elena Chávez Macgregor, una investigadora de estéticas. He hecho muchas cocuradurías y en este caso es un proyecto que presenté al principio en el OCMA, el Orange County Museum de Los Ángeles, en California, y que después de una manera más extendida lo aplicamos al MUAC. Y a Fritzia Irizar, no sé si la conocen, es una artista de Culiacán que ha venido trabajando mucho sobre cuestiones de valor, de circulación del valor, de la circulación de la economía, pero a través de materiales preciosos. Es decir, ella hace este diálogo entre lo que hablamos del valor, ¿no? Como el valor a través del valor del trabajo, el valor de la explotación, el valor del consumo, pero ejemplificado a través de materiales preciosos como el diamante en este caso, como el oro o como la perla, ¿no? Como un ejercicio entre lo precioso y lo preciado, ¿no? Esos materiales preciosos que tienen un valor, que tienen una apreciación, digamos, pero también son preciados, tienen esta apreciación en la comunidad, pero también son preciosos, tienen una resistencia física que hacen que el material pueda, ¿no? pueda desgastarse, pueda diluirse, pueda, ¿no? Como todo un trabajo con la materialidad propiamente del material, aunque sea redundante. Esta pieza era una pieza, de nuevo, el ejercicio que hicimos curatorialmente con Fritzia fue basarnos en su investigación sobre la perla, una investigación que ahora comentaré. Era el eje principal de la exposición y había 2 piezas que introducían y 2 piezas que cerraban, un poco como contexto para entender su producción previa. Esta pieza era una pieza que había hecho anteriormente, era una performance en la cual ella se puso un diamante y estuvo 24 horas con ese diamante y registró toda su vida diaria, cotidiana, con ese diamante, pensando qué era el rastro que quedaba ese diamante, dónde estaba esa huella de ese diamante, el deseo también, ¿no? Un poco en ese espacio que quedaba entre esos 2 dedos. Pero como decía, es una artista de Culiacán, que ahora se ha ido a mudar a Mérida, y en Mérida una cosa que le impactó mucho fue el maqueix. No sé si es una traducción que ustedes conozcan, yo no la conocía. Es una traducción que se dio en Yucatán, sobre todo está documentada a partir del siglo XIX, en la cual consiste en ciertos escarabajos que se decoran con materiales preciosos y se decoran como estatus de clase o estatus ¿no? como pertenecer a una clase alta de alguna manera. Obviamente en función de cuanto más es más cara es la piedra preciosa que se pone, pues más estatus tienes. Pero esta tradición tiene el origen de una leyenda maya muy bonita, en la cual dice la leyenda que había una princesa que se enamoró de un joven, pero como la princesa tenía que casar con el príncipe, finalmente el rey no permitió que se casara con el joven y un mago convirtió al joven en escarabajo. Entonces la princesa llevaba siempre ese escarabajo que era el joven al lado de su corazón y lo decoraba como símbolo de su amor, ¿no? Entonces a Fritzia le impresionó mucho en ese trabajo que ella venía realizando sobre los materiales preciosos, esta tradición maya, y lo que propusimos en la exposición fue, ella realizó un maqueix que consistía, puso una decoración de oro y de oro de plata, que de hecho son 2 de los materiales más extraídos en México, y hizo un video en el cual se ponía de manifiesto un poco la resistencia de este material, de este animal, a este nuevo peso y a este nuevo común, ¿no? Esta incrustación de materiales. De hecho, esta era, por ejemplo, la vitrina en la cual sí estaba el animal propiamente. Y aquí también otra parte, hablando de animales vivos, otra parte del ejercicio curatorial fue saber cómo vivía un maqueix. Entonces tuve que hablar con la Facultad de Ciencias, ver cómo comían, qué comían, cuál era la temperatura, qué tipo de humedad tenían que tener, ¿no? Y de hecho fue una pieza que luego podemos hablarlo también, que creó cierta incomodidad en el público, ¿no? Había gente que decía que eso era maltrato animal
Y yo la verdad es que me asesoré tan bien, de verdad, que el animal estaba como mejor que en cualquier lugar. O sea, tenía la temperatura perfecta, no había depredadores que se lo comieran, ¿no? Entonces, sí es curioso como que despertara esa inquietud en el público. Esa era la primera parte de la exposición, pensar en este ejercicio entre la tensión de lo animal y lo humano, entre cómo valoramos las cosas, porque obviamente al ponerle el animal, es un escarabajo que es muy corriente, al ponerle esas piedras preciosas, el animal se consideraba joya. Entonces, cómo valoramos, cómo creamos estas condiciones de apreciación, ¿no? Y después se pasaba a esta sala más principal en la cual se empezaba a desarrollar el proyecto de las perlas. A Fritze, como decía, le interesaba el desarrollo de los materiales preciosos, y empezó a trabajar sobre la idea de la perla. La perla, como saben, es el resultado de cómo se introducen ciertos cuerpos extraños en la ostra y cómo la ostra crea unas capas de nácar y cómo en defensa de esos cuerpos extraños, esta secreción de nácar que va creando la perla, se crea esta ostra, y se crea la forma de la perla. Entonces lo que hizo Fritzia fue forzar la creación de una perla. Hizo un ejercicio de investigación de cuáles eran los símbolos más utilizados en numismática. Hizo, por ejemplo, el símbolo de la cruz, el símbolo del infinito, hizo esos moldes en plástico. Con ayuda de unos biólogos y de una granja de cultivo de ostras en Baja California los introdujo y lo dejó durante 4 años en el mar. Y el resultado es estas perlas amorfas, estas perlas granulosas, que hablan mucho de este resultado de esta nueva creación de una joya, de esta nueva creación a través de la resistencia, de la incomodidad, y cuál es la posición también entre un ser vivo, que es la ostra, pero que está en el escalafón, digamos, en la taxonomía de los seres vivos, como alguien no tan apreciado, ¿no? En ese sentido. Algo que también quería comentar era también la museografía. Espera, quiero ir para atrás. La museografía, porque fue algo que trabajamos mucho con Fritzia, que por ejemplo en el proyecto en California tenía en esta cuestión casi marítima, flotando, en el cual queda como cómo mostrar la fragilidad de la perla, la fragilidad de una manera que el espacio no te lo comiera y se pudiera ver esta cercanía. Entonces, la idea de la lupa como algo marítimo, algo de observación, con un guiño que luego veremos a una película de la perla de Emilio Fernández, ¿no? Entonces sí, creo que fue una museografía que fue muy acertada y que se trabajó mucho con el artista. Pero en este ejercicio de la perla como materialidad, como fascinación, como hablar de estas creaciones de canon, la perla como resultado de una joya, pero a través de la formación de una incomodidad, una resistencia por parte del animal. Fritzia presentó este proyecto, hizo otra segunda pieza, que era un video en el cual introducía una perla en una persona humana. Era un voluntario, era una perla que ella había comprado y a través de una pequeña cirugía introdujo la perla, ¿no? Y la pieza consistía en 2 vídeos en los cuales, por un lado, se veía la formación natural de la perla y, por otro lado, el ocultamiento forzado de la perla en un vídeo. Este vídeo, por ejemplo, que en el MOAC no tuvo mayor relevancia, o sea, no tuvimos críticas. En Estados Unidos sí fue no controvertido, pero sí el museo estaba muy preocupado por cómo se iba a leer, ¿no? Entonces sí tuvimos que poner unas cortinas para que no se viera al entrar, una leyenda para que se entendiera que había sido voluntario la persona que se le había introducido, que no se le había pagado, se había sido un ejercicio de autoridad por parte del artista, ¿no? Como una serie de explicaciones. Y yo creo que es importante a nivel curatorial como entender también a qué público estamos, porque yo no había pensado que hubiera sido necesario como estas explicaciones. Y en cambio aquí en México como que se entendió muy bien este ejercicio de ocultamiento del valor, que hacía un poco esa comparación, ¿no?
cómo la perla al estar introducida, o sea, de alguna manera el animal anteriormente expulsaba la perla, ahora la perla en un cierre de ciclo casi volvió otra vez dentro a otro tipo de animal, el humano, no la ostra, pero volvió otra vez a entrar dentro del cuerpo y había un juego de pensar dónde residía el valor, ¿no? El valor se quedaba en la perla, se añadía a la persona, se escondía, dónde quedaba como esa noción de valor. Pero no me quiero, a ver, voy a ir más rápido porque ya con esta exposición acabamos. Y otra parte, dime, Indira, ¿ya tenemos que ir cerrando? No, no, adelante. Ya hay algunas preguntas, pero tenemos tiempo. Gracias. Vale, voy a acabar estas dos piezas y ya cerramos. Esta es otro lado del proyecto de la perla, que yo creo que sí es importante, que es pensar en la noción de valor, pero valor añadido, valor patrimonial o valor histórico, ¿no? Como saben, la recolección de las perlas pues, se da en diferentes lugares del mundo. En Japón históricamente había esta tradición que era la tradición de las ama, que eran unas mujeres que recolectaban las perlas a pulmón. Era una tradición milenaria en la cual ellas entraban desnudas a recolectar las perlas y solo podían hacerlo mujeres, y era tradición que pasaba de generaciones en generaciones y que incluso llegaba a cambiar anatómicamente la fisonomía de sus cuerpos, pero hoy en día con las nuevas tácticas o técnicas de extracción perlera, sobre todo en esa zona en Japón, donde se puso Mikimoto con todo un sistema muy industrial, estas tradiciones ya se han quedado casi a una cuestión turística ¿no? Sí, como una cuestión turística. Y las nuevas generaciones pues no quieren ser amas, ¿no? Entonces, Fritzia fue a investigar sobre las últimas amas, las últimas supervivientes de esta tradición, y lo que hizo en un proyecto muy bonito fue un video en el cual les pedía que aguantaran la respiración, ¿no? Entonces, en este ejercicio de hecho, ellas aguantan menos la respiración fuera del agua que dentro del agua, el agua tiene más resistencia. Entonces, en un ejercicio de entender cómo se aguantaba ese tiempo, cómo se aguantaba esa tradición, cómo se detenía ese tiempo de alguna manera en las nuevas tradiciones. Pero voy a ir más rápido. Y luego, por último, el ejercicio de la perla. El proyecto general de la perla era esta pieza que de hecho se hizo en Monterrey, se hizo para la Bienal FEMSA, una comisión que hizo, en la cual, cuando se presentó en el 2016, perdón, creo, y lo que consistía era en explorar el mito de la fascinación, la materialidad de la perla a través del mito que relató Plinio el Viejo. Era un mito entre el que había una apuesta entre Cleopatra y Marco Antonio a ver quién le daba el banquete más exitoso, no más caro, más lujoso. Cleopatra lo que hizo fue disolver una perla en vinagre y hacérsela beber a Marco Antonio, y ganó la apuesta. Fritzia lo que hacía un poco aquí era recrear esa apuesta, y lo que hizo fue pedirle a una actriz que, primero disolvió la perla en vinagre, le pidió a una actriz que la bebiera, pero fue más allá del propio mito, y lo que hizo fue repensar la materialidad, y le pidió a la actriz que llorara esa perla, la encapsuló y volvió a cosificarla. Entonces hay todo un ejercicio de esta materialidad, de cómo esta perla que es resistente, que es duradera, ¿no? Se acaba desgastando, diluyendo y resignificando en otra materialidad. La exposición también está acompañada de un gabinete artístico, un gabinete que recogía toda la tradición en México del imaginario prehispánico, con piezas del Museo de Antropología, el imaginario de trabajo de un centro perlero de extracción perlera en Baja California, y también el imaginario, aquí por ejemplo algunos canastas, elementos, souvenirs, y luego el imaginario también cultural, la película de Steinbeck, del libro de Steinbeck que se hizo Emilio Fernández, como decía. Y al final volvíamos otra vez a plantear el tema de la material con el oro y con ciertas piezas que aludían al desgaste del oro. Pero si quieren ya acabamos aquí para que podamos tener la exposición para que podamos tener como tiempo para hablar. Muchas gracias, Virginia, muy interesante. Bueno, pues quiero invitar a Alberto Diosdado para que haga su pregunta. Alberto, ya tienes activado tu micrófono, gracias. Muchas gracias, Indira. Realmente son dos preguntas. En un principio, voy a regresar al principio, Virginia, que hablabas de la necesidad de acompañamiento y de posicionamiento con un conocimiento situado
del lugar y del contexto. Eso quiere decir que cuando haces el ejercicio curatorial, en diferente lugar o en diferente momento, puede ser completamente diferente y lo tienes que armar para ese contexto y en ese lugar, o es el mismo que hicieron en una ocasión y lo puedes llevar a diferentes exhibiciones. Y la segunda pregunta es, ¿este ejercicio curatorial del curador realmente está haciendo arte utilizando en una exhibición? ¿Es más allá que las propias piezas artísticas que está curando, está haciendo algo más allá, sino un arte, estás creando arte a la hora de hacer el ejercicio curatorial? ¿Es algo más que la obra del autor? De la primera parte, que es algo que se habla mucho también de qué pasa cuando el mismo proyecto va a un lugar o va a otro. No es que el proyecto tenga que cambiar, pero sí uno tiene que ser consciente de que va a un público diferente y que va a un contexto diferente. Y uno tiene que decidir qué tanto lo adapta o no lo adapta, ¿no? Por ejemplo, ciertas exposiciones que, por ejemplo, tuvimos una exposición, vamos a tener una exposición ahora en el Museo del MOAC de un artista catalán que se llama Joan Brossa, ¿no? Parte de la exposición es entender qué posibles conexiones ha tenido con artistas mexicanos, ¿no? Qué tanto ha podido influenciar. No se trata de que tenga que cambiar la exposición, lo único que tienes que saber como curador es que el público a lo mejor es un público diferente. Por ejemplo, ahora comentaba Indira de estos dos proyectos, he hecho dos proyectos con el marco que han venido al MOAC, el de Azul de Prusia, de Yishai Husitman, que Lisa comentó el otro día un poco la museografía, y también el de Ai Weiwei, ¿no? Ha cambiado mucho el público, o sea, es que también cambia la instalación, cambia la presentación. Entonces, no hay como presentaciones estancas que tú las puedas llevar, ¿no? Entonces sí creo que cuando me refería al contexto propio de la exposición, pero sí es importante entender el contexto propio también del público, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, no es lo mismo hacer la exposición esta de Yishai Husitman hace 20 años que hace 3 años, ¿no? Creo que hay contextos temporales, contextos espaciales y contextos relacionales que hacen que las exposiciones se entiendan de una manera o de otra, ¿no? Sobre la segunda pregunta, es el gran dilema, ¿no? ¿Qué tanto la curaduría es arte? ¿Qué tanto la curaduría está por encima o se impone de las obras? Mi opinión personal, es que el arte es lo que importa y las propuestas artísticas es lo que importa. Y que al final el curador hace un ejercicio de articular, de repensar y de acompañar, pero no puedes acompañar nada si no hay nada, ¿no? Entonces, mi posición es que lo que importa son los proyectos artísticos. Sí es cierto que muchas veces esos proyectos artísticos se desarrollan en colaboración, ¿no? O se potencian con la ayuda del curador. Pero, como decía al principio, la figura del curador se puede prescindir, ¿no? Y el artista no. O sea, la propuesta artística es lo que importa. Entonces, sí es cierto que has hablado mucho de el curador como autor. Marco hablaba también de la figura de Obris, de la figura de Harold Seaman, ¿no? Estos grandes artistas, grandes curadores que se conciben como artistas y que presentan estas exposiciones casi como ¿no? Sí, como un contenido. Pero yo creo que al final el buen curador, la buena exposición es la que deja al arte hablar, no al revés. Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia. Bueno, pues voy a invitar a Edith Dávila. Ella tiene también una pregunta. Gracias, Edith. A ver, vamos a activar tu micrófono. ¿Listo? Actívalo. Ahí está. ¿Listo? ¿Sí? Sí. Hola, ¿qué tal, Virginia? Muchísimas Hola, gracias por tu conferencia. Muy interesantes las curadurías que escogiste para presentarnos. Me imagino que has de tener muchas más favoritas. Mira, yo te quería preguntar, ¿es algo más personal? Digo, tú sabes si me contestas o no. Pero yo he visto así como que los curadores de varios museos seguido, luego como que se cambian a ser parte de, no curadores, pero de ayudar a las colecciones privadas o de fundaciones, etcétera. ¿Tú lo ves como posibilidad o ustedes como curadores lo ven como posibilidad? ¿Tienen que ser, en qué manera tiene que ser atractivo para ti hacer eso? ¿O es como, no, eso no me gustaría hacerlo, etcétera?
Bueno, es muy complejo y has tocado un tema delicado que es la relación con el ámbito privado, ¿no? El coleccionismo o el mercado del arte, las galerías, ¿no? ¿Qué tanto un curador puede participar de una promoción? Yo tengo la suerte de trabajar en un museo público, eso me da mucha tranquilidad en mi conciencia. Antes trabajaba en un museo privado, un museo que tenía una colección privada de un banco, y también depende un poco de la colección. Es una colección institucional, es una colección privada de una persona. Al final sí es cierto que por la trayectoria, por el trabajo, por lo que sea, los curadores acaban teniendo como un conocimiento de ciertas prácticas, acaban teniendo un conocimiento de un acercamiento a artistas jóvenes, por ejemplo, y hay coleccionistas que cuando quieren empezar una colección pues sí, quieren como tener ese conocimiento. A mí no me parece mal para nada, creo que es otra vertiente de poder profundizar sobre conocimiento. Lo que sí creo que es importante es que las colecciones en general tienen que ser en algún momento públicas. O sea, creo que es importante que el arte sea para ser difundido y no quiere decir que siempre tengan que ser públicas, pero en algún momento se tienen que mostrar, ¿no? O no sé, hay varios ejercicios. Hay gente que, por ejemplo, en España sobre todo había una iniciativa muy bonita que era el Día del Coleccionismo, creo que se llamaba así. Entonces abrían sus casas y la gente les enseñaba y ya está, ¿no? No quiero decir que tengan que prestarlas a museos, no quiero decir, pero sí creo que es importante y hay muchos, sobre todo en Estados Unidos, hay todas estas iniciativas de coleccionistas privados que lo que hacen es donarlas a museos públicos, ¿no? Entonces, creo que es bueno incentivar el coleccionismo, creo que es bueno, porque al final es economía de mercado y los artistas también tienen que vivir y tienen esa capacidad económica para que se compran. Hay coleccionistas, al revés, hay coleccionistas que son muy formados, me sorprendería al final el grado de coleccionistas, pero a mí no me parece mal que haya un trabajo en colaboración con curaduría y con coleccionismo, siempre que estén como muy claros los roles, ¿no? Es decir, no puedes participar de un organismo público y hacer curaduría, ¿no? Y asesorar una colección privada. Ahí hay como un conflicto de intereses, ¿no? De alguna manera. Pero sí, no sé si he contestado un poco a tu pregunta, Edith. Yo creo que quedó muy claro. Muchas gracias, Edith. Bueno, pues si tenemos oportunidad de responder una tercera pregunta, la última, quiero invitar a Jaime Martínez a que nos comparta su pregunta. Adelante, Jaime. Gracias, Indira. Muchas gracias por tu tiempo, Virginia. Gracias por la plática. Tengo una duda que va a sonar un poco rara, pero yo siempre he pensado que muchas veces el artista ni idea tiene de lo que el curador va a hacer, de ese monstruo que va a hacer en la exposición o en el museo. ¿Qué porcentaje de las veces pasa que el artista no tiene ni idea de cómo el curador va a montar la exposición y en este caso el curador es la mayor parte del éxito de la exposición, no solo de las obras, ya está el artista, ¿no? Bueno, eso es importante. Yo creo que suele pasar esto en exposiciones que son cuando las piezas son obviamente cuando son unas piezas que tú tienes que pedir al artista, pues el artista lo sabe porque tú se las pides, ¿no? Las consensúas con él. Pero suele pasar cuando son piezas de una colección, justamente, ¿no? Entonces, tú le pides a la colección y a lo mejor el artista no sabe que esa colección te las ha pedido. Nosotros, por protocolo, por ejemplo, hay que avisar al artista. Al no ser de su propiedad, el artista no puede negarse, pero sí es importante que sepa el contexto en el que se va a exponer su obra, ¿no? Entonces, sí, creo que como deferencia y como protocolo hay que comunicar al artista en qué contexto, porque hay contextos muy diferentes, ¿no? Hay piezas que a lo mejor dialogan con un artista que no te cae bien o que no te gusta su práctica y pues cambia mucho como artista que puedas consentir eso o no. Pero sí creo que como buenas prácticas, por decirlo así, el curador siempre tiene que no invitar a la inauguración, que eso sería lo ideal, poder invitar a los artistas todos los que participan, pero tener el beneplácito, ¿no? Un poco del artista. Muchas gracias. ¿Lo dices por algún caso en concreto, Jaime? No, es que pienso que muchas veces pues la mitad del éxito son las piezas y la otra mitad es todo ese esplendor que crea el curador, ¿sabes? Todo el storytelling sin que el artista
ni siquiera se lo imaginó, es más, ni siquiera, digo, ya después lo agarra como un storytelling propio, pero muchas veces creo que ustedes les dan la pauta al artista para contar una historia que entre pieza y pieza ni existía, ¿me explico? Es que lo importante son las relaciones al final, y por eso empecé hablando de curaduría diciendo que era una posición intelectual, ¿no? De conocimiento, pero una construcción de ciertas relaciones. Y lo que sí ha pasado es al revés, en positivo, que ciertos artistas dicen, ay, yo no me imaginaba que mi pieza pudiera dialogar con la otra. A eso me refiero, sí. Pero en positivo suele pasar. Sí, Qué padre sí. que Qué a lo padre mejor... que me diste armas para seguir contando una historia con mis piezas, ¿no? O nunca me imaginé que todas estas formaran esta historia o formaran parte de la misma sala o no sé, ¿me explico? Pero tengo que decir que últimamente los artistas están muy bien formados y controlan mucho su obra. O sea, es impresionante en las nuevas generaciones, yo que he estado, cuando estaba hablando con la gente de la FAT o de la Esmeralda o de otras universidades, es impresionante, están muy formados, leen muchísimo y controlan mucho su obra y su resultado. Entonces... Pues muchísimas gracias, Virginia, por dar tu tiempo, por compartir parte de tu experiencia, que es mucha. Como comentaron, pues hay otros proyectos. Y bueno, pues me gustaría pues nada más cerrar con dos ideas que de manera personal nos parecieron muy interesantes. Número uno es como como curadora creas primero una conversación con el artista y luego creas una conversación con el público y bueno, pues después viene la experiencia del visitante. Y por último, pues este papel del curador, que es una aventura que arrancas o que das inicio, pero que no sabes cómo va a terminar. Entonces, creo que los proyectos que presentaste fueron aventuras súper diferentes, muy retadoras. El trabajo de Fritzia también impresionante. Entonces, pues esperamos ver una próxima curaduría tuya aquí en Monterrey pronto. Yo encantada, adoro Monterrey y la Nacional. La Nacional. Pues muchísimas gracias a todos por participar en esta charla y bueno, pues nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, Virginia. Gracias, Indira. Gracias a todos.